estar aquí con ustedes. No, gracias por venir. Gracias de verdad por estar en Buscando el Cine, que, como lo habíamos conversado, es un espacio para responder esas preguntas que yo creo que son quizá ingenuas, ¿no? Pero válidas, de todo el que quiere iniciarse en el cine. Y tú, egresado de San Antonio de los Baños, empezando una carrera como director de fotografía, pero con unas producciones con grandes nombres detrás de ellas. Bárbara, por ejemplo, de John Petricelli. Creo que eres perfecto para venir a Buscando el Cine a responder algunas dudas. No, gracias a ustedes por la oportunidad de poder compartir pues, experiencias, conocimiento y sobre todo reflexiones. Creo que es un momento, nuestro contexto actual, en el cual necesitamos también reflexionar, pensar, ¿no? Los oficios, quiénes somos también como cultura, y yo pienso que estos espacios siempre son necesarios. Sí, porque se trata no de hacer un recorrido por la trayectoria del personaje que viene aquí, ¿no? Sino de hablar del oficio, de lo que se necesita para estar y mantenerse en este oficio. Correcto. Bueno, mira, esa silla, ahí se han sentado unos cuantos... Vamos a ver si soy digno de sentarme ahí. Prodigio. Bienvenido, Santanielo. Gracias, todo Luis. tuyo. Gracias. Santanielo, el director de fotografía dibuja con luces los sueños del director. Bueno, tú has mencionado algo que es como, digamos, quizás el término más conocido para caracterizar el oficio del director de fotografía. Yo he aprendido con el tiempo y gracias a muchos maestros que principalmente el director de fotografía es el responsable principal, más no el único, de la imagen en un proyecto. Y cuando hablo de responsable de la imagen, hablo de que también el director de fotografía se integra a un equipo de profesionales que también están encargados junto a él de hacer esa construcción visual de un proyecto, ¿no? Porque no solo el director de fotografía, siendo responsable principal de la imagen, está encargado del aspecto de cámara, de los aspectos relacionados a la iluminación, sino también está incluso involucrado en apoyar al director y acompañarlo en, por ejemplo, la manera de ver o el punto de vista de cómo ver la puesta en escena, a los actores en la escena, cómo aprovechar la capacidad expresiva de un actor, entender su trabajo, como también está involucrado en el trabajo de la dirección de arte, que es un trabajo compositivo, como cualquier arte, donde también él apoya a esa persona que está involucrada en el arte a componer todo lo que va a estar dentro del cuadro, como esta bonita escenografía que ustedes tienen aquí. No es casual, hay unas decisiones también aquí que son conscientes. Y dentro de esa racionalización, lo apasionante de todo esto es que el director de fotografía se involucra dentro de esa integralidad. O sea, me parece que no podemos pensar al director de fotografía nada más como el que pone la cámara y el que monta las luces. Es eso y mucho más. Y citando a un gran maestro, director de fotografía italiano, Vittorio Storaro, a diferencia, por ejemplo, del fotógrafo de imagen fija, que como el griego de donde viene la palabra fotografía dice, es dibujar con la luz. En el caso del cine, del arte de la imagen en movimiento, el director de fotografía, pues, se puede decir que él escribe con la luz, más que dibujar, él también escribe, porque está dentro de una lógica y un ejercicio narrativo, el director de fotografía, está involucrado en eso. Entonces pienso que hay toda una integralidad muy interesante involucrada ahí, y en donde también el director de fotografía tiene y puede involucrarse. Santanielo, ¿cómo se llega a ser director de fotografía? Bueno, como dice el dicho por ahí, ¿no? Los caminos del Señor son misteriosos, ¿no? Yo pienso que hay distintos caminos, ¿no? Hay distintas formas de llegar a hacer algo, no solo director de fotografía, hay distintas circunstancias, ¿no? Lo más natural o lo que uno prevé o cree más obvio es que una persona que esté, digamos, formándose bajo una
una lógica de las artes visuales o de la fotografía fija misma, pues es el cauce natural hacia eso. Pero mira, han habido casos de personas que vienen de otros oficios y que también están involucradas dentro del hecho de la cinematografía, entendiendo cinematografía como la cinematografía, como la fotografía de cine, ¿no? Te puedo poner el caso, por ejemplo, de una gran maestra que yo tuve, una mujer que es ingeniera química, que trabajó en la industria textil, nada más especializada en la parte de los pigmentos de color de la industria textil. Pero esta mujer tenía una pasión también por la fotografía fija. Y se dio la oportunidad de ella poder pasar de la industria textilera, trabajando en los pigmentos de la industria textilera, a trabajar en un laboratorio cinematográfico como ingeniera química. Entonces fue el complemento perfecto y fue una continuidad perfecta también de lo que eran sus intereses, su capacitación técnica y científica hacia algo que de verdad la estaba apasionando. Y hoy en día es una gran maestra del oficio, ¿no? Una gran maestra de la ciencia química en el cine, ya un poco, digamos, desusada, aunque no pérdida de vigencia, no tiene pérdida de vigencia nunca, como es la sensitometría, toda esa ciencia química del cine. Y ahí está, es una gran fotógrafa, es una persona que se encarga de darle terminación, culminación al trabajo del fotógrafo. Entonces, los caminos para llegar a la fotografía son diversos como cualquier camino en la vida. ¿Quiénes te han influenciado? Pues influencias son muchas, ¿no? Desde grandes pintores en las artes plásticas, ¿no? Pero también la literatura lo inspira a uno, lo influencia a uno, son referentes de uno. En la poesía también hay claves, hay referencias para entender un poco la visualidad de las cosas en la vida. La vida misma también es una influencia, ¿no? El entorno social y cultural también. O sea, te puedo decir muchas cosas. Creo que uno en esta etapa de vida, cuando uno está en este desarrollo, en este aprendizaje permanente, uno tiene que buscar ser una persona muy permeable y absorber todo lo que en el contexto en el que uno está, uno pueda aprender también y pueda usar después esa experiencia, uno la pueda reciclar de cierta manera en la experiencia de trabajo que uno está desarrollando. ¿Cómo se aprende la dirección de fotografía? Hay distintos caminos también, ¿no? Claro, es lo interesante, ¿no? Sí, sí, hay distintos caminos de cómo aprender un oficio de fotografía, el oficio de la fotografía. Está la opción de, pues, formarte académicamente, como fue mi caso, un poco, pero también está el caso de formarte en la práctica, en el trabajo, en el campo, ¿no? En la realidad. Yo pienso que ninguna de las dos es una mejor que la otra. Pienso que las dos se complementan y ahí está lo interesante del asunto. Y pienso que a la hora de buscar formarse, uno no debe de darle como un monopolio a una de las dos opciones. Simple y llanamente uno debiera de buscar como el equilibrio o el balance para compaginar las dos y que las dos se complementen. Pienso que esa es la formación perfecta, ¿no? El aprender haciendo es clave aquí en el oficio del cine, de la televisión. Es importantísimo el aprender haciendo, porque estamos hablando de experiencias constantes día a día que cada una impone y exige una particularidad o una situación determinada, ¿no? Entonces, sí. El aprender haciendo es básico aquí en este oficio de aprender a hacer algo dentro de cualquiera de las especialidades del cine. Vamos a el humano que está allí detrás o acompaña al director de fotografía, ¿no? ¿Qué características especiales debe tener el DP, el director de fotografía? Pues el director de fotografía, primero y principal, tiene que ser un ser humano. Ser humano en el sentido de poder él tener la capacidad de comunicarse, de transmitir pues lo que quiere hacer a un equipo que generalmente sucede que es el equipo más grande
dentro de todo el equipo de rodaje. Pues. El área de la fotografía donde están involucrados tanto los de cámara, los de iluminación, los de máquina, pues a veces es el equipo más grande que tiene o que está bajo la responsabilidad de una persona que en este caso es el director de fotografía. Entonces hay que tener lo que se llama por ahí como mucho don de gentes y pensar en las necesidades y en lo que espera el otro de ti también, para que también el otro esté preparado para dar todo lo que puede de lo que uno está exigiendo, ¿no? O sea, uno no puede exigir a alguien cuando uno tampoco da. Entonces, el director de fotografía tiene que ser una persona muy amplia, con un espectro muy amplio en cuanto a lo que es el tratar con el ser humano, con todas sus complejidades, pero también con todas sus potencialidades, ¿no? Entonces, es interesante porque no solamente uno está involucrado con un equipo para dar órdenes técnicas, sino también hay mucho de psicología, de inteligencia emocional, que muchas veces no se maneja y pueden venir conflictos, pero cuando es bien manejado y fluyen bien las cosas, pienso que ahí es donde se dan las grandes sinergias, donde un equipo trabaja en función de un solo objetivo y todos funcionan como un solo individuo, ¿no? Pareciera que el cine, todos los oficios lo son muy humanos, pero el cine va más allá, ¿no? Porque es una convivencia durante mínimo 6 semanas, donde esta gente es tu familia, son tus hermanos, son tus primos, ¿no? Tal cual. El hecho de estar involucrado con un equipo de personas, incluso a veces lejos de tu casa, de tu familia, de tu entorno cotidiano, convierte a ese grupo de personas con el que estás trabajando en una familia. Y más bien cuando eso no sucede es cuando de repente sientes, incluso en el material que ves en pantalla, sientes que no fluyó eso muy bien. Pero para mí una cosa interesante de estar en este oficio es tener el reto de compaginar a un equipo de 10, 15, 60, 70 personas bajo un objetivo común, bajo una mística común, bajo un respeto común, ¿no? Y que eso se sintetice en lo que es el único arte que se hace en colectivo, que es el cine, ¿no? Entonces, eso es maravilloso dentro de cualquier actividad humana, digamos, que se hace en colectivo. El cine es una de ellas, es una compaginación de cosas que si se saben, digamos, sincronizar bien, pues tienes una obra y tienes un mensaje. Además, todos enfocados en un fin sublime, que es contar una historia. Que es contar una historia, porque bueno, incluso hasta los rodajes mismos son historias, ¿no? Los que suceden, las cosas que suceden en un rodaje, bueno, todos los maestros que han pasado por aquí me imagino que te habrán contado 10.001 anécdotas, porque es así, ¿no? Dentro del mismo hecho de construir historias también suceden las historias. Y eso es súper apasionante, ¿no? Santanielo, ¿qué es lo primero que debe hacer el director de fotografía al llegar a la locación? Lo primero que debe hacer el director de fotografía al llegar a la locación es tener la decencia de saludar como se debe a todo el equipo de trabajo y agradecerles el estar ahí, ¿no? Llegar con puntualidad y después de eso establecer todo un flujo de comunicación con todos para que todo el mundo tenga entendido qué es lo que se va a hacer por parte de él. Eso también obviamente tienen que hacerlo todo el resto de los equipos de trabajo dentro del set, empezando por el mismo director, pero el director de fotografía en este caso, como tiene un equipo muy grande, muy diverso también en cuanto a sus funciones y especialidades, tiene que tener un flujo de comunicación muy importante desde el principio con cada uno de los jefes de estos subequipos de trabajo, ¿no? Eso es primordial, la comunicación. Si no hay comunicación fluida, transparente y en buena onda, por supuesto, no es que no va a suceder el hecho de poder filmar lo que tienes planteado ese día, pero no va a ser de repente tan fluido y agradable como siempre puede ser, ¿no? Bueno, quizá la pregunta redunde en eso de que estamos hablando, pero ¿la cámara o la persona? La cámara o la persona. Bueno, ya me estás poniendo a
hablar cuestiones filosóficas incluso. Bueno, es que es eso, ¿no? Estamos para eso, para Sí. filosofar, contarnos, encontrarnos. La cámara siempre va a ser una herramienta, ¿no? Igual yo pienso que, como dice un maestro por ahí, ninguna película es más importante que ningún ser humano, ¿no? Y pienso que por sobre todas las cosas, el ser humano siempre va a ser la prioridad sobre cualquier cosa. No hay película, no hay escena, no hay proyecto, o sea, no hay nada más importante siempre que el ser humano. Hablemos de, más que una pregunta, es quizá un tema a desarrollar. La importancia emotiva de la fotografía en una película, en una historia, en el cine. Pues eso es fundamental, ¿no? Porque lo otro, lo contrario a eso que tú mencionas, es hacer algo sin alma, ¿no? Un cine desalmado. Siempre hay o tiene que haber una emotividad. Y como esto es lenguaje también, el reto, ¿no? Está también un poco en entender y saber cómo uno puede usar ese lenguaje para transmitir la emotividad que en este caso el director quiere plasmar o desde el guión ya viene planteado. Entonces es muy interesante esa parte del trabajo porque implica un ejercicio muy, muy serio, pero a la vez muy apasionante sobre cómo transmitir esas emotividades a través de un lenguaje, que es este lenguaje de la imagen, el lenguaje cinematográfico, ¿no? Y eso involucra, pues, un lenguaje de cámara, pero también un diseño de iluminación que esté acorde con todo eso, ¿no? ¿En qué debe creer el director de fotografía? Yo creo que, bueno, en mi caso, hablando de mi caso, no pudiera quizás hablar por el caso de los demás directores de fotografía, pero yo creo que lo primero y principal que tiene en qué creer un director de fotografía, en mi caso, es en el ser humano también, porque ahí también está la materia fundamental por la cual uno está contando historias y por la cual uno tiene que entender cómo, usando este lenguaje, uno puede contar lo que decíamos ahora de las emotividades. Entonces, la primera creencia que uno tiene que tener es en el ser humano. Si no crees en el ser humano, pues vas a eso, ¿no? A hacer un cine desalmado, un cine que está hecho por hacer, donde no hay una razón fuerte ni una pasión involucrada al momento de contar las historias que estás contando. Entonces, lo primero en lo que hay que creer es en el ser humano. Básicamente, pienso que debería ser así, ¿no? ¿Quién es el principal aliado en un rodaje del director de fotografía? Yo digo que el director de fotografía tiene como, digamos, sus copilotos, ¿no? De confianza. Por supuesto son para mí los que son incluso casi que hasta los confidentes de un director de fotografía pueden ser los cabezas de sus equipos de trabajo. O sea, en este caso, pues, en cámara, el foquista. En otro caso, puede ser también el jefe de iluminación, o el gaffer, en otro caso también, pues, el jefe de máquina. Son sus confidentes, son las personas con las cuales él se tiene que entender mejor, son las personas que también deben de saber traducir lo mejor posible todo lo que el director de fotografía ha estado diseñando y está proponiendo, y que ellos puedan saberlo ejecutar, porque ellos también son coautores de toda esa construcción de imagen que está sucediendo ahí. Entonces, no son meramente unos técnicos. Aquí todo el mundo en un set cinematográfico está participando del hecho cinematográfico, y por lo tanto también son artistas. No por el hecho de que nada más me mandes a mover una luz, yo simplemente soy un simple técnico. Es que ahí también hay involucrado una cuestión de criterios, de sentido común, de gusto estético. Y pienso yo que ese involucramiento debería estar cerrado o estrecho en ese aspecto incluso. Yo por lo menos intento hacerlo así. Nunca me he permitido a mí mismo tratar a un técnico nada más como simplemente eso.
él también es coautor y es confidente de este hecho cinematográfico que está sucediendo ahí en ese momento. Pienso que eso también involucra mucho mejor a la persona y la hace copartícipe, y bueno, viene un involucramiento y un compromiso con el proyecto que se está haciendo desde el cariño, desde el apego hacia lo que hace. ¿En qué otros procesos de la producción debe estar el director de fotografía? Bueno, el director de fotografía prácticamente está desde el principio mismo del proyecto. Hay casos incluso donde el director de fotografía tiene hasta cierta participación en aspectos del guión. Pero el principal proceso donde entra el director de fotografía, pues digamos, es en la preproducción, cuando él tiene que empezar a traducir en imagen todo lo que está contenido en el guión. Ahí es cuando comienza el proceso creativo del director de fotografía. Es de empezar a crear una propuesta estética estructurada de lo que él está proponiendo, valga la redundancia, lo que va a ser su trabajo a nivel visual. Eso involucra referencias visuales desde la pintura, la fotografía, paletas de color, referencias mismas desde el cine, mirar películas, porque esto es muy importante dentro de la formación. O sea, el estudiar cine no solo involucra el aprender a cómo prender la luz y cómo prender la cámara, hay que ver muchísimo cine. Yo me planteo por lo menos el reto de ver, aunque sea una película diaria o un capítulo de una serie diario, porque es parte de la formación permanente que como trabajadores de la imagen que somos tenemos que tener, porque ahí están los referentes. Aquí no se está inventando el agua fría. Venimos de toda una tradición cultural histórica y respondemos a ella también. Y la reconvertimos y la aprovechamos para nosotros también poder proponer cosas que queremos hacer. Entonces, desde ahí comienza el trabajo del director de fotografía. Ya después viene todo el proceso de acompañar al director a buscar las locaciones, a escoger pues los mejores espacios que sirvan para ese espacio cinematográfico que se está creando dentro de la historia. Y ya después plantear todo lo que es el montaje y la logística a nivel técnico. Bueno, qué cámaras vamos a usar, cuáles son las mejores ópticas con esta cámara que podemos tener en función de esta historia, qué cantidad de luces vamos a tener, qué situaciones de luz vamos a tener durante todo el proyecto, etcétera, etcétera, etcétera. Y ya después el cierre de ese trabajo, cuando culmina el rodaje, es la parte ya de esa pincelada final, que es los procesos de postproducción de imagen, que con la tecnología digital se ha diversificado y sofisticado mucho más, donde el fotógrafo tiene de cierta manera, ojo, hay que manejar esto con prudencia también, pero de cierta manera el fotógrafo tiene la posibilidad de hacer de nuevo otro planteamiento fotográfico, o lo que yo prefiero, más bien reforzar lo que ya tú propusiste desde el trabajo del rodaje, ¿no? Entonces, él está en todas las etapas, ¿no? El fotógrafo está en prácticamente todas las etapas de la producción. Y eso es apasionante también. ¿Trabaja en solitario el director de fotografía o siempre desde el inicio está de la mano del director? Para nada, nunca se trabaja, mucho menos el director de fotografía. Él está involucrado constantemente en muchos de los procesos de la visualidad de la película. Está trabajando todo el tiempo con el director, ¿no? Pensando o ayudándolo, acompañándolo en pensar pues la puesta de cámara, la puesta en escena, el guión técnico, los planos. Está trabajando con el director o directora de arte con respecto a todo lo que es el resto de la visualidad, ¿no? De la obra, cómo van a componer cada uno de esos planos, qué elementos van a estar ahí, la paleta de color, etc. Trabaja con su equipo propiamente, en fin, o sea, trabaja con una serie de personas en ese flujo de comunicación constante que hay que tener
para que exista ese síncrono necesario, porque estás creando un arte colectivo. O sea, va a salir una obra, pero que está creada por mucha gente de diversas áreas, con muchas formas de pensar, con muchos orígenes y procedencias. Entonces, ahí también hay un arte, ¿no? Que es el arte de cómo sincronizar a ese grupo humano y ponerlo en función de una sola obra. Porque a diferencia del pintor que puede estar pintando solo en su estudio, o un escritor que puede estar sentado frente a una computadora o anotando en un cuaderno, pues toda su producción literaria, ellos pueden estar perfecta, y de hecho lo hacen así, estar perfectamente solo, pero en este arte no. Aquí hay un proceso de intercambio humano permanente. Y eso es un reto. Cuando me puse en contacto contigo para invitarte a Buscando el Cine, hablamos de lo interesante que eran estos espacios porque permitían reflexionar sobre el oficio, ¿no? Entonces eso hizo que me inventara no sé cómo llamarlo, un intermedio, digámoslo así, que se basa en una serie de palabras que yo te voy diciendo y tú pues las llevas al cine y me relatas que ¿A dónde me llevan esas palabras? En el cine, sí. A partir de una experiencia personal. Una experiencia cinematográfica. Exacto. Dentro del cine. Poesía. Imagen. La imagen, ¿no? La imagen también, es que desde la misma poesía incluso, hay un referente principal para construir la imagen. Hay mucha poesía en el mundo que usa la imagen como recurso, como herramienta, ¿no? Para expresar. Y pienso que la imagen puede llegar a ser una pieza poética como tal también. Silencio. Silencio puede ser la luz también, ¿no? Como ese título de esa película mexicana muy hermosa de La luz silenciosa, ¿no? Hay una luz donde también hay involucrado un silencio. En ese silencio también hay reflexiones, hay sensaciones, hay emotividades, ¿no? Mundos. Personas, ¿no? Cuando uno hace una historia también uno explora mundos, ¿no? Cuando uno está en un rodaje también uno está involucrado con distintos mundos que están creando ese mundo, que es el mundo que se está creando y que existe nada más en la obra. Sol y nubes. Angustia. Pues a mí, pues a veces puede ser una angustia, como también puede ser tremendo recurso expresivo, ¿no? Puede ser una casualidad aventurosa o puede implicar retrasos. Todo viene hablando ya en lo práctico, en lo meramente técnico, de la capacidad que uno tiene de saber sortear la situación. Cuando uno trabaja con luz natural y está dialogando ahí con ese sol y esas nubes, porque uno llega a dialogar. A mí a veces yo mismo me veo desde afuera y parezco un loco, ¿no? Porque me pongo a gritarles, bueno, ¿cuándo es que te vas ahí? No, y todos me miran así como que, coño, ¿con quién estás hablando? No, es que ella se tiene que ir porque así no es, la continuidad. Ta. Claro. Entonces, bueno, a veces puede ser una angustia. Qué fuerte. Bueno, Figueroa, gran director de fotografía, claro. Bueno, gran colaborador de Buñuel, cuentan que decía, ok, pero vamos a esperar que esa nube llegue hasta acá. Claro. O sea, se conoce a Figueroa por ni siquiera, vamos a esperar que se quite, no, vamos a esperar que esas nubes se pongan en este punto. Y por esa paciencia y esa pericia y esa visualidad de Gabriel Figueroa, maestro de maestros de la fotografía en Latinoamérica, bueno, ahí está el término, ¿no? Vamos a hacer un cielo Figueroa, ¿no? Por esa capacidad expresionista que tenía la imagen de Gabriel Figueroa, ¿no? Bárbaro. La luz nos viene de México, dijeron en Cannes. Sí. Las nubes de Figueroa, y eran famosas las nubes mías, porque las lograba yo a base de filtros, ¿no? Infrarrojos sobre todo, que son para hacer día de noche. Los filtros esos son muy pesados, y yo los usaba para día, dejado abierto completamente el diente. Así tenía yo apenas la exposición que se necesitaba con esos filtros.
Y así me dice de los paisajes. Piel. La piel, sensibilidad, lo sensorial, ¿no? La piel es como, digamos, también el vehículo por el cual nosotros también entendemos mucho el mundo desde lo sensorial. Y ahí es parte del reto también del cine, poder transmitir esa sensorialidad. A veces se logra, a veces no, ¿no? Son varias. Luz, lentes, filtros, monitores, baterías, etcétera. Bueno, la combinación para lograr llegar a un concepto. Claro, eso como combinación requiere, pues, no solo un conocimiento técnico, sino el criterio certero de qué saber escoger entre todo eso que tú has dicho, en función de la historia que se está contando, del tipo de proyecto que se está haciendo, de la cantidad de plata que uno tiene, ¿no? Para hacer las cosas, pero que todo esté en función siempre de la historia y del proyecto. O sea, aquí la prioridad siempre, en el caso de las películas, siempre va a ser la historia que se está contando. Esta pregunta la planteo por primera vez y la diseñé para los directores de fotografía. Bueno, no la diseñé, es una cosa obvia. ¿Qué siente el director de fotografía Marco Santaniello cuando se sienta en la butaca de una sala en el preestreno y está iniciando una película donde está tu dirección de fotografía? Bueno, más allá del cliché que pueda responder que, bueno, siento una satisfacción, no, a mí lo que me pasa a veces es que yo prácticamente estoy volviendo a hacer la película plano a plano. ¿Sí? O sea, porque lo que yo estoy viendo para mí no es un resultado, sino más bien es un inquirimiento a mí mismo de cómo lo hubiera podido siempre hacer mejor. Entonces, para mí siempre resulta ser ese trabajo de autocrítica y autoevaluación, termina siendo siempre la gran escuela. Es la gran escuela, ¿no? Más allá de que yo haya pasado por un instituto de formación superior, pero esto al final ahí es donde tú te sientas y dices, bueno, ¿qué he estado aprendiendo yo todos estos años, no? ¿Cuál ha sido el resultado de todos estos años de aprendizaje y de búsqueda? Por ahí decía Werner Herzog, el gran maestro de cine alemán, que las escuelas de cine a veces prácticamente no sirven para nada. Que la mejor escuela de cine es que tú salgas de tu casa y camines 3.000 kilómetros en línea recta. Y en ese camino, ahí está la escuela de cine. Es la experiencia, el vivir es el que te va a permitir a ti de verdad contar las historias que tú quieres contar de la manera que tienes que contarlas. Porque es la búsqueda de lo tuyo, de lo propio, ¿no? De reconocerte a ti mismo, como artista, como realizador, como contador de historias. O sea, ¿qué siento yo cuando veo eso? Eso, pues, es la búsqueda interior. No es llenarme de satisfacciones ni darme autobombo, ni decirme qué bien me quedó. No, no, no. Esto tiene que mejorarse. Yo hubiera podido hacerlo mejor. Y bueno, obviamente vienen los recuerdos de las anécdotas, de las experiencias, de las amistades, de la familia que se creó en esa obra también, ¿no? Lo anecdótico, ¿no? Un consejo para la juventud que sueña con hacer cine. Pues volvemos otra vez a lo que te contaba ahorita del maestro Herzog, ¿no? Hay que vivir. Hay que vivir. Hay que caminar esos 3.000 kilómetros en línea recta y encontrar ahí al ser humano. Ahí es donde están las historias, ahí está la manera en la cual uno va a aprender a contar al ser humano, es en ese vivir, no encerrándose. Bueno, también forma parte, ¿no? Encerrarse y tratar de concebir una historia, un proyecto, pero hay que caminar, hay que vivir. La dirección, para mí, la dirección de cine no se puede estudiar. Para ser director de cine hay que vivir. Hay casos de directores de cine que han empezado a dirigir su primera película, pero es a los 40 años. ¿Por qué sucede eso? Porque fueron tipos que dijeron en ese momento, pues ya yo he vivido, ahora yo puedo contar.
pienso que eso es un camino que para mí siempre va a resultar mucho más interesante, ¿no? Santanielo, hermano, gracias por la luz, por la humanidad y por estar en la tierra y por venir a Buscando el Cine. Marcos Santanielo.